Los alimentos que son santificados por la oración son aquellos que Dios vio que eran buenos como alimentos para la raza humana. Mis apreciados, gócense en el Señor. Quédate conmigo a través del capítulo 4 de 1 Timoteo, a través de esta reflexión en este canal de YouTube, tu canal, por su servidor, el pastor Willard Kahn. Bienvenidos. Hola mis apreciados hermanos y amigos, Dios les bendiga, qué bueno poderles saludar a través de este medio. Deseamos que el Señor, donde quiera que esté, les esté guardando, les esté guiando, les esté fortaleciendo, llenándoles de gozo, de esperanza, de alegría, de certeza de que las promesas que Él ha dado son ciertas y son verdaderas, para levantarnos, para restaurarnos, para llevarnos de victoria en victoria. Por eso quiero invitarles para que avancemos, compartamos estos mensajes con alguien que quizás alguien nos está necesitando, después de haber alimentado nuestra propia vida. Quiero invitarles para que oremos y para que sigamos adelante entonces en la reflexión de este día. Vamos a orar. Padre amoroso, gracias te damos, Señor, porque una vez más nos permites acercarnos a ti a través de tu santa palabra por medio de tu Santo Espíritu. Quédate en nuestra vida, Señor. Enséñanos a encontrar en ella luz para nuestra vida, luz para nuestra dirección, que sea una guía que lleve nuestros pasos hacia la victoria en Cristo. Todo esto te lo pedimos en Cristo Jesús. Amén. Este capítulo nos recuerda que la oración, la enseñanza, la palabra de Dios y el Espíritu Santo pueden llevarnos para liberarnos, para vivir el camino de Cristo. Teniendo en cuenta, en el capítulo 4, observe estos puntos cuidadosamente. Primero, los falsos maestros son inteligentes, identificados como doctores de la ley, según el versículo 7. Sin embargo, absorben fábulas, como lo dice el capítulo 3, versículo 9, y se preocupan por lo que Dios no ha revelado o van más allá de lo que Él ha mismo dirigido. Versículos 1 al 5. También enfatizan los asuntos periféricos de la fe sobre los temas más importantes de la salvación, como está escrito en los versículos 7 al 13. En segundo lugar, las falsas doctrinas son doctrinas de demonios que queman la conciencia de los creyentes. Son fábulas impías que líderes elegidos con exigencia de alto nivel, ordenados con imposición de manos, deben bloquearlos, según el versículo 13 y 14. En tercer lugar, el apóstol Pablo instruyó a Timoteo para que tratara con severidad a los falsos maestros, dirigiera la adoración pública, eligiera autoridades de la iglesia y trabajara con todos los elementos que tenía en ella. Pero lo más importante de todo es que el pastor debe vivir una vida que sea un ejemplo para todos. A Timoteo se le asignó una tarea bien difícil. La meta del ministerio cristiano se encuentra en el versículo 13. La doctrina bíblica puede enseñarse adecuadamente y vivirse públicamente. Vamos a ir al versículo 1 primeramente. Pero el Espíritu dice claramente que en los últimos tiempos algunos apostatarán de la fe, escuchando espíritus engañadores y a doctrinas de demonios. El comienzo de este pasaje dice que la información entregada por Pablo tiene su origen en el Espíritu Santo, el mismo que inspiró a los profetas bíblicos. Por lo tanto, Pablo introduce aquí un mensaje profético apostólico donde se nombrarán varias características de la apostasía en los tiempos finales. Esta descripción alude a los que están dentro de la iglesia y actuarían en contra de ella. Menciona que algunos apostatarán de la fe, es decir, abandonarán la pureza del cristianismo, aunque sin abandonar su apariencia. En lugar de dejarse guiar por el Espíritu Santo, dan oído a espíritus engañadores. En lugar de seguir la sana doctrina, siguen doctrinas de demonios. Son hipócritas, es decir, proclaman seguir la verdad y ser leales a ellas, pero en sus obras propagan mentira. Su conciencia está cauterizada y por tanto ya no es sensible a los llamados del Espíritu de Dios. Actúan en contra de instrucciones divinas, tales como el matrimonio
y la correcta alimentación, intentando establecer sus propias normas y erigiéndose en el camino con sus propios dioses. Pero leamos también de los versículos 3 al 5. Estos prohibirán casarse, mandarán abstenerse de alimentos que Dios creó para que con acción de gracias participaran de ellos los creyentes y los que han conocido la verdad, porque todo lo que Dios creó es bueno y para nada es de desecharse si se toma con acción de gracias, y porque la palabra de Dios y por la oración son santificados. La iglesia tendría que enfrentar una doctrina que contiene dos elementos. Primero, prohibirían casarse con un celibato impulsorio o impositivo. El segundo punto, prohibición de alimentos que Dios creó para el consumo obligatorios. Ahora, ¿cuáles fueron los alimentos que Dios creó? Según 1 Timoteo 4:4, pues dice que todo lo que Dios creó es bueno. Este versículo contiene una clara referencia a la creación cuando dice en Génesis capítulo 1:31, y vio Dios todo lo que había hecho y era bueno en gran manera. Los alimentos que Dios creó entonces provenían del reino vegetal, frutas y legumbres, según Génesis capítulo 1:29. La carne no formaba parte del régimen alimenticio que Dios dio a Adán y Eva. Aún en los días de Noé, este régimen era respetado, según Génesis capítulo 1 al 3, porque dice que hubo separación de los animales que entraron al arca entre inmundos y puros. La carne se consumió por primera vez luego del diluvio, cuando toda la vegetación fue destruida y entonces entraron al arca, y esa fue una de las razones por las cuales los animales limpios entraron al arca a razón de 7 parejas por especie, Génesis capítulo 7:2, y los animales inmundos a razón de 1 pareja por especie. Además, los animales limpios eran los únicos animales aceptables como sacrificio en el altar, Génesis capítulo 8, versículo 20, y Levíticos capítulo del 1 al 8. Así que en 1 Timoteo capítulo 1 al 5 no tiene que ver con la comida de la carne de cerdo, como aseveran algunos. El cerdo no fue creado por Dios para ser consumido como alimento, sino por el contrario, fue prohibido por Dios como un alimento impuro, allá en Levíticos 11:7. ¿Quién hará limpio a lo impuro? Nadie. Job lo dice allá en el capítulo 14, versículo 4. A base del contexto, los alimentos que son santificados por la oración son aquellos que Dios vio que eran buenos como alimentos para la raza humana y se los dio en el mismo huerto del Edén. Así que, mis hermanos, tengan cuidado con esas personas que te atacan cuando tú no te rindes a los alimentos inmundos, y entonces te dicen que si tú oras, todos esos alimentos son santificados porque la palabra de Dios lo dice. Pues ya entiendes ahora cuáles son los alimentos que Dios santifica con la oración. Así que, mis apreciados, gracias al Señor porque Él nos ayuda a entender cada día el plan que Él tiene para nuestra vida, de transformarnos, de presentarnos personas inteligentes y sabias en su reino. Quiero invitarles para que oremos y coloquemos entonces una vez más nuestra vida en las manos del Señor. Oremos. Padre amoroso, gracias te damos porque hoy día nos permites estar aquí para recibir tu palabra, Señor, para gozarnos en todos tus caminos que tú trazas para nosotros. Gracias porque nos ilustras, Señor, bien cómo debemos crecer en ti, cómo podemos alegrarnos en todas las revelaciones que tú nos das a través de tu santa palabra. Permite que tu Santo Espíritu siga trabajando en nuestras vidas y nos lleve a conquistar la vida hacia la victoria que tú nos das. Guárdanos y guíanos, te lo pedimos en Cristo Jesús. Amén. Apreciados hermanos, Dios les bendiga y les guarde a cada uno de ustedes. Les invito para que mañana nos unamos entonces al estudio del capítulo 5 de Primera de Timoteo a través de este canal de YouTube, tu canal. Y recuerden, fe y valor, arriesgados, atrevidos, valientes en Cristo. Les espero mañana.